tenemos con nosotros vía Zoom a la doctora Carmen Zaramota. Ella es pediatra infectóloga y va a hablar con nosotros en representación de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Buen día, doctora. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, correctamente, sí. Fuerte y claro. Bueno, excelente. Mira, ante todo, gracias por primero a la doctora Rosa Acevedo por darme el honor de representarla. Precisamente estoy muy de acuerdo con su comentario inicial sobre que si somos un país, sabemos que somos un país endémico. Sabemos por proyecciones epidemiológicas cuándo será aproximadamente el próximo gran brote por diferentes situaciones características que tenemos que nos dicen, nos permite prever eso. ¿Por qué no se mantiene una campaña constante de comunicación y por qué no se hace previamente todo lo que se está haciendo ahora, cuando ya tenemos pues el problema encima? Yo recuerdo hace unos años que una profesora, una de mis maestras, me pidió que la sustituyera en Argentina por una reunión de OPS, el ministerio, que tenía que ver con dengue y chikungunya. Era el otoño argentino, perdón, era la primavera, era su primavera, lo que era la primavera en el hemisferio sur. Resulta que como en verano hay calor, hay lluvia, hay humedad, y es donde ellos pueden tener los brotes de esas enfermedades, ellos desde la estación previa ya estaban planificando las estrategias para descacharrizar, es decir, para limpiar los entornos, para educar a la población, para evitar o mitigar los efectos que pudiera tener un eventual brote. O sea, en la primavera, mucho antes de que iniciara la temporada de calor. Es lo que debe hacerse. Pero pareciera que la improvisación y la falta de planificación está en el ADN dominicano. Usualmente aquí es muy famoso el eslogan de que pongo candado después que me roban, y eso es lo que ocurre. La campaña es tímida, la situación es tímida, entonces la misma población inclusive minimiza los efectos. Incluso tenemos ahora un efecto nocivo de ciertos llamados influencers, que cuando alguien trata de alertar o educar, dicen que se está creando alarma hasta que llega el problema a tu casa. Entonces, cuando eres tú el que se afecta, cuando es mi hijo, es mi sobrino, es el hijo de mi amiga, el que tiene el problema de gravedad, entonces ahí sí hay un problema cuando llega a mi casa. Entonces aquellas personas que tienen influencia y que pudieran ayudar, usualmente lo que hacen es lo contrario, porque se enfocan en desinformar o en decir que se está creando alarma cuando no hay casos. O sea, si no hay muchos casos, si uno comienza a decir que tiene que prevenirse, que tiene que hacerse esto o hacer lo otro, alguien aparece y dice que está creando alarma. Cuando ya están los casos, entonces, ahora hay que actuar. Doctora, Cristian Cabrera por aquí. Hablaba antes de conectar con usted sobre la existencia de dos tipos de pruebas, una que es más asertiva y otra que es un poco menos asertiva, que utilizan los especialistas para determinar si una persona tiene o no tiene dengue y cómo está siendo utilizada. Y hablaba de eso refiriéndome a la posibilidad de que en muchos hospitales no se utilice la más asertiva por un tema de costos o no sé qué, y que esto pueda arrojar a pacientes que sí tienen dengue como personas negativas a dengue, incluso esto en los registros se tenga como personas que mueren o que no fueron afectados necesariamente por dengue, aunque sí tengan todos los síntomas de. Mira, la situación con las pruebas diagnósticas de laboratorio, confirmatorias, puede darse en cualquier país, en cualquier entorno, ya que cuando tenemos muchos casos y se indican mucho, pues pueden factores reactivos, y eso es algo que incluso se espera. Sin embargo, hay algo que me llama la atención en la guía que sugiere la OPS, y es algo que yo recalco mucho, menciono mucho cuando tengo alguna intervención como esta, y es la importancia del diagnóstico de sospechoso y el manejo clínico. Paso a explicar. Hay una definición que tiene componentes clínicos y epidemiológicos para hacer sospechar de dengue. Es decir, si tú tienes fiebre, vives en una zona de transmisión de dengue, o sea, actualmente República Dominicana,
dolor de cabeza, malestar, has tenido náuseas, has tenido vómitos, tienes dolor muscular, luces enfermo, tú eres un caso sospechoso de dengue. Y la recomendación más acertada es que independientemente de que yo tenga una prueba o no, yo te maneje como tal. Aquí hago entonces una exhortación a mis colegas que me puedan estar escuchando, a que si un paciente tiene síntomas compatibles con dengue, aunque yo tenga un hemograma normal, entre comillas, porque tal vez esas plaquetas no están tan bajas, quizás esos glóbulos blancos no están bajos, están normales, pero mi paciente tiene 2 o 3 días de fiebre y tiene estos síntomas, y estamos en una epidemia de dengue, ¿ese paciente puede ser otra enfermedad? Claro que sí, pero el manejo que se recomienda para el dengue es un manejo que incluye una vigilancia cercana, un seguimiento cercano de signos vitales, una valoración a cada cierto tiempo, bien cercana a veces hasta de cada hora, de cómo está el estado de hidratación de ese paciente, de si está orinando, de si esa vía está funcionando. Ese tipo de seguimiento cercano beneficia a cualquier enfermedad. Por lo que si yo tengo un paciente con clínica que sugiere dengue, aunque yo no tenga una prueba, yo debo siempre tener la enfermedad presente. Si necesito hacer otros estudios para descartar otras enfermedades, porque ciertamente puede haber coinfección, por ejemplo, con influenza, que ya hemos tenido, con otras enfermedades virales, claro que sí. Pero el hecho de que yo indique otras pruebas para descartar otras enfermedades no significa que yo no pueda manejar a mi paciente como un sospechoso de dengue con garantizando que tenga un acceso venoso, que garantice su hidratación adecuada y estar vigilando constantemente que sus signos vitales, su presión arterial, su frecuencia cardíaca estén dentro de límites normales para su edad y su cantidad de orina esté también adecuada para lo que se espera por su peso y situación. Francisco, a propósito de las pruebas, otra preguntita si me permites. Doctora Carmen, ayer tenía la información de que los seguros médicos no cubren la prueba del dengue, la que cuesta 1.300 pesos en los seguros. Entonces, quería saber, en el caso de los hospitales públicos y especialmente los infantiles, por ejemplo, veía hoy la información del Santo Socorro, el Infantil Santo Socorro, aquí en el distrito, y el Robert Reed Cabral, que se hablaba de que había una gran cantidad de personas haciéndose pruebas. ¿En los hospitales está cubierta o están enviando a los pacientes a hacérsela a laboratorios privados? Usualmente los hospitales hacen esa gestión directamente ellos, pero como te digo, justamente el Hospital Santo Socorro y el Hospital Robert Reed son hospitales de enseñanza. Y esto lo que te menciono, lo menciono desde mi entrenamiento, y de hecho es la recomendación también que hace la Organización Panamericana de la Salud. Si no tengo una prueba confirmatoria, debo manejarlo como tal. Ahora bien, pero sí, usualmente se hacen en los casos, hospitales públicos, ¿están disponibles? En unos casos sí, está disponible, lo que pasa es que generalmente muchas veces no se tiene inmediatamente, o sea, yo tomo la prueba y comienzo a manejar, en lo que me llega la prueba ya el paciente se está manejando. Okay. Pero el problema que tenemos con las ARS es un problema repetitivo, o sea, se ven otras situaciones, se tienen pruebas, se necesitan tratamientos y muchas veces por razones varias ellos no los cubren. Doctora, dos preguntas. La primera es, ante la falta de información y del programa de concientización que tradicionalmente se implementaba por parte del gobierno, pues sería bueno retomar algunos conceptos básicos con el tema del dengue. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que se hablaba de que hay un dengue hemorrágico, hay un dengue simple, cómo opera cada uno, que si te da dengue 2 veces consecutivas se puede convertir en dengue hemorrágico. Un poco la parte médica aquí para que sobre todo los padres de los infantes y los pacientes actuales que están padeciendo esta enfermedad pues tengan algún nivel de orientación con respecto al tema. Y ya una segunda pregunta mucho más corta sería ¿qué disponibilidad de vacunas hay contra el dengue en República Dominicana? ¿Qué información hay al respecto? ¿Tenemos aquí en el país cualquier dato sobre esto que usted pueda aportarnos? Bueno, lo primero es, qué bueno que mencionas el tema del dengue hemorrágico, es que esa forma de nombrarlo ha quedado en desuso ya desde hace muchísimos años, debido a que si pensamos en hemorrágico, estamos pensando siempre en un paciente que es sano.
Y justamente hace muchos años, estudiando casos de mortalidad de pacientes con dengue, no solamente en República Dominicana, sino en Asia tropical, en otros países de Latinoamérica que se ven casos de dengue, se observó que lo que más afectaba al paciente que hacía gravedad era la extravasación. ¿La qué? Eso. Extravasación. ¿Eso qué es, doctora? A eso voy. Mira, cuando hay una infección de dengue, precisamente la segunda infección de lo que mencionaba también, es que ocurre una reacción, digamos, inmunológica. Nuestras defensas interactúan con ese virus que llega nuevo. Entonces se produce una reacción a nivel de nuestros vasos sanguíneos que va a, digamos, interrumpir la pared de los vasos sanguíneos. Déjame tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Por favor. Cuando tenemos, o sea, en nuestros vasos sanguíneos, entiéndase, arterias y venas, circula la sangre, como todos sabemos. La sangre tiene una parte líquida, que es la que vemos, pero también tiene una parte forme, es decir, las células. Cuando hacemos un hemograma y vemos que nos reportan hemoglobina, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, esa es la parte forme. Todas esas células van suspendidas en una parte líquida que se llama plasma. ¿Qué ocurre? Cuando ese vaso sanguíneo se inflama por dentro, la pared interna que recubre el vaso sanguíneo, para que tengan una idea, donde sí mismo se fija el ateroma, cuando hablamos de enfermedad isquémica, por ejemplo, para que, o sea, algo que nos familiariza, bueno, entonces esa pared de ese vaso sanguíneo, digamos que se rompe, entonces la parte líquida, o sea, el plasma de la sangre pasa al espacio fuera del vaso. ¿Qué representa esto? La cantidad de sangre que circula por nuestros vasos sanguíneos, por esas tuberías, mantiene una presión arterial adecuada para garantizar que la sangre llegue a todos los tejidos por igual y en su necesidad. Es decir, ahora mismo todos nosotros tenemos una presión arterial adecuada y una capacidad de bombeo de nuestro corazón adecuada que permite que yo esté ganando estas ideas con mi cerebro, que ustedes también, y que si están tomando un cafecito lo puedan absorber porque todo está funcionando correctamente, porque hay circulación adecuada en todos los tejidos. Cuando ocurre esta extravasación, que digamos los vasos sanguíneos se quedan secos, por decirlo de alguna manera, la presión comienza a bajar, el corazón comienza a acelerarse tratando de mantener un adecuado riego sanguíneo, una adecuada perfusión en todos los tejidos. Y cuando esto falla, el paciente entra en como un shock hipovolémico, porque es que le falta volumen, pero no está perdiendo sangre, no se ve sangre por ninguna parte, porque no está cortado ni está vomitando sangre, pero sí no tiene volumen y por eso el paciente entra en fallo. ¿Cómo se le llama ahora a eso que se conocía como dengue hemorrágico, doctora, entonces? No hay un dengue hemorrágico, no hay un dengue simple, no hay un dengue malo, un dengue bueno, no, es una sola enfermedad. Es una enfermedad sistémica porque puede afectar todo nuestro organismo, dinámica porque va cambiando a lo largo de los días. Se habla de fases del dengue. Tenemos una fase febril de dengue, que es la que mencionaba, donde debe tener la sospecha, con fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, inapetencia, debilidad generalizada. Esa fase febril puede durar tan poquito como 2 días, tanto como 6, 7 días. Entonces luego viene una fase crítica y una fase de recuperación. La fase crítica es donde se presentan los signos de alarma. Y es importante que la población conozca esos signos de alarma, pero que también los médicos conozcamos los signos de alarma. ¿Por qué? Porque si yo identifico en un paciente un signo de alarma e intervengo apropiadamente en el momento adecuado, evito que ese paciente se descompense y me pase a un dengue que pueda entonces complicarse. Como mencionó que el dengue es una enfermedad sistémica, puede también afectar órganos como el cerebro, corazón, el hígado siempre se inflama en el dengue y usualmente cuando tenemos pacientes graves, pues nos damos que usualmente tienen este tipo de afectación. Pero no se habla ya de como si, porque da la impresión cuando decimos dengue clásico, dengue hemorrágico, dengue, da la impresión de como si fueran 2 enfermedades distintas y no es una enfermedad que puede avanzar a un dengue grave o que puede cursar como un dengue sin signos de alarma. Tremenda cátedra. Gracias, doctora, quedó claro. Muy brevemente lo de la vacuna, por favor. No tenemos vacuna disponible en nuestro país. Sin embargo, sí existen vacunas aprobadas. Actualmente hay 2 vacunas aprobadas
a nivel mundial y varias vacunas en desarrollos, en estudio. Recientemente se aprobó la vacuna Qdenga, que es del laboratorio Takeda, un laboratorio japonés, fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna había sido aprobada también en la Agencia Europea de Medicamentos y también por organismos como los de Brasil, Argentina, y actualmente se está implementando la vacunación del uso de esta vacuna en unos países de Europa, en Indonesia, en Argentina y también en Brasil. Millicent, Hace ya unos años se aprobó por la FDA en Estados Unidos la Dengvaxia, que también es una vacuna. Ambas vacunas son son activas contra los 4 serotipos del dengue. La Dengvaxia se aplica a personas por encima de los 9 años y tiene, pues, digamos, la limitante o el inconveniente de que se necesita haber padecido dengue. O sea, tendrías que hacer una prueba serológica para ver si esa persona ha tenido o estado en contacto con el virus para poder recibir la Dengvaxia. En el caso de la Qdenga, no es necesario este requisito, se puede aplicar a partir de los 4 años de edad en adelante. 2 dosis. No contamos actualmente con ellas en nuestro país, con ninguna de las dos. Se están haciendo gestiones para adquirir cualquiera de ellas. Yo soy más pro la Qdenga por el hecho de que se puede aplicar a personas más jóvenes y para nadie es un secreto que precisamente la población infantil es de las más afectadas y no tenemos que hacer serología para recibirla. O sea, una persona no tendría que tener una prueba de dengue para recibir esta vacuna. Doctora, ¿cómo prevenimos el dengue? Eliminando los criaderos de mosquitos. Mencionabas campañas de años anteriores. Realmente cloro untado, tanque tapado, eliminar todas las acumulaciones de agua que podamos tener donde crían mosquitos es por el momento nuestra única estrategia. Y estar presente. Si usted tiene fiebre, malestar, cualquier síntoma que haga parecer dengue, acuda a buscar ayuda a un centro de salud. Y recuerden los signos de alarma. Los signos de alarma son vómitos incoercibles, entiéndase. Si yo vomito 3 veces en menos de 60 minutos, eso es un vómito incoercible, porque no voy a poder tolerar ningún tratamiento. Si me desmayo, o si su paciente se desmaya, si tiene una debilidad, o sea, un muchacho de 14 años, grande, fuerte, que usted tenga que levantarlo para ir al baño, levántelo una vez para montarlo en un carro, para pedir un taxi o donde sea y llévelo a buscar atención médica. Si usted es una persona que tiene problemas de salud previos, aunque estén estables, entiéndase, si usted sufre del corazón, si usted sufre de los pulmones, si usted sufre de los riñones, si usted es diabético, si usted tiene más de 65 años o si su niño, su hijo, su nieto o el niño que usted está cuidando tiene menos de 1, no espere 3, 4 o 5 días. Acude inmediatamente a un centro de atención de salud. Buenísimo. Llévalo a un médico para que ese médico determine, investigue los signos de alarma y dé un manejo apropiado. Y a mis colegas, por favor, recuerden los signos de alarma independientemente de los días que tenga el paciente, independientemente del hemograma. Un paciente puede tener signos de alarma tan temprano como 2 días, tan tarde como 5 o 7 días. Y no importa cómo estén las plaquetas, no importa cómo esté el hemograma. Si un paciente tiene sospecha de dengue, tiene dolor abdominal sostenido, se nota enfermo, está muy débil, se ha mareado, está taquicárdico, su presión está por el límite, no importa cómo esté ese hemograma, ese paciente debe recibir atención porque es un signo de alarma. Olvídense de las plaquetas no son predictoras de sangrado, son predictoras de gravedad. Si un paciente está clínicamente enfermo y tiene sospecha de dengue, yo puedo no tener un hemograma, yo debo manejar. Sí, porque hay hospitales que no tienen interna mientras las plaquetas estén altas. Finalmente. Y muchas madres, porque tienen esa mente en las plaquetas, van y le hacen un hemograma por su cuenta. Sí. Doctora, y ven los numeritos y dicen, y ven que la referencia dice que está normal, y también se tranquilizan. Entonces, piensen siempre en los signos de alarma, que son signos clínicos. Y que si yo no tengo, si yo tengo un hemograma que está normal, pero yo tengo un paciente que ya he tenido que ponerle una carga porque me llegó débil y cuando le tomé la presión estaba en el límite y tenía la frecuencia cardíaca un poquito alta para su edad, aunque el hemograma esté normal,
yo tengo que dejarlo. Bueno, recordar a quienes nos sintonizan por radio que estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y está dando una cátedra definitivamente en buenísimo, relación al buenísimo. dengue. Doctora Milicen Uribe, por este lado, un placer saludarla. A mí me interesa saber si desde lo que usted está viendo en las clínicas y hospitales dominicanos existe la posibilidad de, tal y como se ha denunciado, de que haya subregistros en las cifras. Ayer, por ejemplo, veíamos que se hablaba de 11 muertes, es lo que han dicho las autoridades, y de unos 12,000 casos confirmados. Quiero saber si hay subregistro. Y la producción de este programa le manda esta pregunta: ¿por qué hay más casos de infantes que de adultos? Mira, el subregistro es algo, digamos, no es bueno, pero es algo esperado, es normal. ¿Por qué? Porque resulta que en la mayoría, o sea, la captación se hace a través de los epidemiólogos en cada centro de salud y la notificación. Yo puedo tener 6 pacientes con sospecha de dengue, si no los notifico, pues no entra en el sistema. La otra cosa es que con las mortalidades ocurre algo. Generalmente un paciente entra al sistema, o yo lo ingreso como probable dengue. Resulta que a lo largo de su ingreso tiene varias, evolución tórpida, fallece. Quizás el paciente falleció por otra cosa, quizás el paciente entró como probable dengue, pero resulta que cuando recibimos analíticas tenía otra enfermedad, pero ya entró al sistema como probable dengue y fallece y se queda ese diagnóstico. Ojo, no estoy diciendo que los pacientes notificados no hayan sido dengue, pero estoy hablando de que puede existir esa situación cuando se audita ese expediente, porque debo decir que todas las mortalidades por dengue son revisadas y auditadas para confirmar si efectivamente fue por la enfermedad y si hubo algún fallo a lo largo de la atención de ese paciente que provocara esa mortalidad. Por lo tanto, el subregistro siempre va a existir, lamentablemente, porque eso corresponde a nosotros, los profesionales de la salud, que somos los que debemos notificar las enfermedades al sistema para que puedan ser, pues, registradas y tengamos un nivel, o sea, de notificación apropiado. Es importante también tener presente algo. En el curso de la enfermedad se estima que el 75% de las personas van a ser asintomáticas. Es decir, estamos hablando de que si tenemos 12,000 casos notificados, probablemente hay, independientemente de su registro, una gran cantidad de personas que estuvo en contacto, no tuvo ningún síntoma, pero está ahí y que incluso pues son fuente de contagio, ya que si un mosquito, o sea, yo tengo dengue pero no tengo ningún síntoma, tengo el virus. Y si el mosquito me pica y adquiere el virus, pues va a ser infectante para otra persona. Claro. ¿Por qué se infecta? Siempre tenemos muchos casos de infantes. Ocurre que somos susceptibles primero porque su sistema inmunológico está inmaduro, la respuesta usualmente es más severa, pero también se debe a que muchas veces, sobre todo los lactantes pequeños, ya han estado en contacto a través de su madre con el virus por transmisión de anticuerpos a través de la circulación materna y la placenta. Entonces, cuando el lactante se infecta, se comporta como una segunda infección, donde podemos encontrar pues lo que describimos al principio de la entrevista, cuando hablábamos de por qué esa superinfección produce pues dengue grave. Miren que yo pensaba que era porque eran nuevos infectados, o sea, al ser en niños, digamos, de 3 o 4 años no habían tenido la oportunidad de infectarse y por eso eran los que más aparecían con infecciones, porque eran nuevos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una circulación del virus de dengue todo el tiempo. Lo que ocurre es que cuando ya llevamos varios años y se han acumulado pacientes susceptibles, pues entonces se dan estos grandes brotes. Habrán algunos niños que efectivamente no probablemente quizás no estaban en contacto, pero pueden también presentar estos dengue graves por toda la inflamación que produce el dengue. El dengue cada vez aprendemos más de esta enfermedad y activa vías inflamatorias y algunas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman interleuquinas, que producen gran inflamación. Son sustancias que producen nuestras células para defendernos, pero que al producir gran inflamación pues pueden tener también un efecto contraproducente para nosotros. Doctora Susi Aquino Gotró de este lado, ¿qué hacer en esta etapa donde a veces pensamos que el dengue es lo único y hay muchas enfermedades virales
que podemos confundir cuando nuestros pequeños tienen fiebre, de una vez vamos alarmados pensando que puede tener dengue. En el caso de mi bebé, que tiene 1 año de edad, se contagió en su colegio de virus respiratorio sincitial. Y nos enteramos porque la emergencia, haciéndole, es bastante fuerte, así mismo como usted señala, en la emergencia, haciéndole tantas pruebas, decidieron también hacerle un panel respiratorio que no lo cubre el seguro, ni siquiera el más caro, y que aparte es muy costoso. Y solo así pudimos saber lo que tenía para tratarlo. ¿Cuáles son las pruebas que se recomiendan hacer? ¿Qué hace una familia de escasos recursos cuando no es dengue y no hay manera a veces usted tan rápido de determinar qué tiene este muchacho que tiene tanto día con fiebre y no sé qué voy a hacer con él? Mira, cuando tenemos los diagnósticos diferenciales corresponden a los profesionales de la salud, o sea, los médicos tratantes, no corresponde, o sea, tú como madre no puedes decir, bueno, él tiene fiebre y yo creo que puede ser, que eso no es dengue, no, eso corresponde al médico que lo evalúa. Como dices, lamentablemente el panel respiratorio es costoso y no lo cubren las aseguradoras, sin embargo, es una pena porque ciertamente uno dice, bueno, es caro, pero ¿cuántos antibióticos ahorrarían? ¿Cuántos tratamientos innecesarios nos ahorraríamos? Ya que cuando yo te digo, bueno, mira, esto es un sincitial respiratorio, nos sentamos y te explico que para eso no hay tratamiento, que vas a hacer esto, o un rinovirus, adenovirus, que son virus que causan mucho malestar y muchos síntomas, y usualmente no tienen tratamiento. Básicamente, si una persona no tiene, digamos, los recursos para realizar estas pruebas tan costosas, volvemos a los signos de alarma. Mira, independientemente, y bueno, aquí voy a hablar más enfocada en los niños, pero después de todo pediatra es lo que soy. Independientemente de la enfermedad que sea dengue, sea sincitial, sea cualquier otro virus, sea influenza, que también hay mucha influenza, de hecho yo hasta hace unos días estuve también afectada. Los signos de alarma son clave, porque yo menciono los signos de alarma del dengue, pero el vómito intratable es un signo de alarma, no importa la enfermedad. Un niño, por ejemplo, un niño de 1 año, que usualmente son terremotos. Un niño de 1 año no se está tranquilo, está explorando. Y si tú ves que ese niño está, como dicen los mexicanos, chicopalado, que no se mueve y que donde quiera que tú lo tocas parece que le duele, no importa si es dengue, no importa lo que sea, ese niño debe ser evaluado. Entonces, aquellas personas que tal vez no pueden realizar estas pruebas, sí pueden saber cuando su paciente, cuando su niño tiene algún signo de alarma y debe buscar atención, eso es lo más importante. Y nosotros como médicos, si estamos ante un paciente o estamos en un escenario donde no podemos contar con esas herramientas diagnósticas que son tan importantes, debemos manejar también de acuerdo a los signos. Es una pena porque si yo tengo, por ejemplo, a mi alcance un panel o una prueba confirmatoria, la educación es un poquito más fácil, porque ahí yo le puedo explicar mejor a la madre, mira, tu niño lo que tiene es tal agente, para este agente tenemos estas y estas medidas. Y ahí las madres pues pueden entender un poquito. A veces no es tan sencillo en la práctica decirle simplemente parece viral, ¿y qué le vamos a poner? No, agüita nada más y acetaminofén. Eso yo sé que desespera a la madre, que quiere tener una respuesta, o sea, es fulano lo que me está haciendo esto. Pero la clínica es muchas veces no, la clínica es muy importante y lo que debemos tratar de enfocarnos es en mantener a nuestro paciente estable, cómodo, bajar la fiebre, calmar el malestar y estar presente a los signos de alarma para que no se nos descompensen los pacientes. Bien. Bueno, muchísimas gracias, que ha dado, yo creo, más que cátedra hoy en el Sol de los Sábados, para que la gente esté lo más informada posible sobre el tema del dengue, tanto digamos personalmente como con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, con los infantes, en sentido general. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Cambio fuera.